AMLO tunde a los traficantes de influencias. Es insensato asegurar que el aumento al salario mínimo afectará a la economía. El mandatario también calificó como exageradas las declaraciones de organismos empresariales que advirtieron del cierre de cerca de 700,000 empresas por esta medida. El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó este jueves como insensatas las afirmaciones de que el alza de 15% al salario mínimo para 2021 afectará a la economía. El mandatario señaló que con la nueva alza, el salario mínimo en México se colocará en el lugar 76 a nivel mundial. Entonces, es insensato hablar de que esto va a afectar la economía. ¿En la economía no cuentan los trabajadores?, cuestionó desde la conferencia de prensa en Bavispe, Sonora. El presidente López Obrador consideró que los señalamientos de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, y el Consejo Coordinador Empresarial, CSE, sobre que el incremento puede provocar el cierre de aproximadamente 700,000 empresas son exageradas. Muchos empresarios, yo diría la mayoría, están de acuerdo con esto. Lo que pasa que son las organizaciones empresariales las que toman las decisiones, comentó. El Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, CONASAMI, acordó el miércoles, sin unanimidad, aumentar el salario mínimo de 123.22 pesos a 141.7 pesos diarios a partir del 1 de enero del 2021. El gobierno, representado por CONASAMI, votó a favor de la propuesta, así como el sector obrero, que puso sus 11 votos a favor. Sin embargo, los 11 representantes del sector patronal votaron en contra de la propuesta del alza global de 15%. Al respecto, el presidente López Obrador lamentó que no se haya alcanzado un consenso en esta ocasión. Ellos, los empresarios, plantearon un incremento de 10% y se consideró que no era suficiente, agregó el mandatario. Informó Mr. Politicón. Nos vemos en el próximo video. Presidente, buenos días, Alila Escobar de Tiempo TV. Preguntarle en primera instancia cuestiones que tienen que ver con el tema del salario mínimo. Se aprueba ya por parte de la CONASAMI el 15%, sin embargo el sector empresarial menciona que no, bueno, una parte del sector empresarial que no está de acuerdo con esta situación porque podría haber pérdida de empleos. Incluso mencionaron que es una medida incluso irracional. ¿Qué responde al respecto? Y bueno, pues si precisamente tienen ustedes previsto que pueda haber cierres de empresas o pérdidas de empleos pues por este hecho. Bueno, no se logró el consenso que se deseaba en la Comisión de Salarios Mínimos. No estuvieron de acuerdo los representantes de los empresarios. Desde luego, sí estuvo de acuerdo el sector obrero, los representantes de los trabajadores, y estuvo de acuerdo también el gobierno. En esta ocasión no hubo consenso de las tres partes. Sin embargo, no fueron muchas las diferencias. Sí se planteó un ofrecimiento de incremento por parte del sector empresarial y los integrantes de la comisión consideraron que no era suficiente. Es que se debe de tener presente, se debe de tener en cuenta que el salario en México se desplomó durante el periodo neoliberal. Es de los salarios más bajos del mundo. Entonces necesitamos, es urgente recuperar la capacidad de compra del salario mínimo. Además, así lo establece la Constitución. El salario debe ser justo y debe de alcanzar para el sustento de la familia. Ese es el mandato constitucional. Durante más de 30 años se castigó el salario de los trabajadores. Inclusive, hubieron años en que los aumentos al salario mínimo estuvieron por abajo de la inflación. Ni siquiera era acorde con la inflación, sino aumentaban abajo de la inflación. Durante todo este tiempo de estar en el lugar 12 en el mundo en cuanto a el salario mínimo, nos caímos a los últimos sitios. Llevamos 2 años aumentando el salario mínimo y todavía no se avanza porque fue una pérdida del 75% del poder de compra, del poder adquisitivo del salario durante el periodo neoliberal. Y engañaron los
gobernantes neoliberales y los tecnócratas de que si se aumentaba el salario iba a haber inflación. Ese fue el estribillo, la excusa. Y acabaron con el salario mínimo. Entonces, por eso es justo, es necesario el aumento del salario mínimo. El primer aumento fue del 16%, el segundo del 20%, que ahora va a ser del 15% en todo el país. También se decidió tener un salario especial para las trabajadoras domésticas y para los jornaleros agrícolas, que son muy mal pagados, tanto los jornaleros agrícolas como las trabajadoras domésticas. Entonces, esa fue la decisión que tomó ayer la comisión. Yo pues lamento que no se haya logrado el acuerdo, porque eso es lo mejor. Sin embargo, considero que fue una buena decisión la que se tomó por parte de la Comisión de Salarios Mínimos. Hemos estado mostrando, y esto es lo que ayuda a entender el porqué de este incremento, cómo se cayó el salario en México. Todavía estoy esperando una explicación de quienes implementaron esta política, que deberían de salir a argumentar por qué hicieron que se cayera el salario mínimo, y que nos expliquen también por qué mintieron de que si aumentaba el salario iba a haber inflación. Nosotros llevamos 2 años aumentando el salario mínimo y no ha habido inflación. No sé si tengan lo del salario, los cuadros. Empresarial, ¿qué le dice? ¿No hubo suficiente tiempo para el consenso con ellos? No, se habló con ellos y hubo acuerdo y ellos se reunieron. Ellos planteaban el incremento del 10 y se consideró que no era suficiente. Por lo siguiente, a ver, ¿por qué no la primera? Miren, este es 1980. Era el lugar 12, México, en el mundo, en el salario mínimo. Después, en el 90, al 30 cayó. Al lugar 30 en el mundo. En el 2000, al 48, perdón. Al lugar 48. En el 2010, ya, aquí estamos en los tiempos del cambio. 81. En el 20, a pesar de los 2 aumentos, aquí se mencionó, en lugar 82, ya todavía caímos un sitio, con 16 y 20% de aumento. Ahora, con este aumento, vamos a subir aquí al 76. Es insensato hablar de que esto va a afectar la economía. Entonces, en la economía no cuentan los trabajadores. ¿Qué es la economía? Pues es la conjunción de las inversiones, de la actividad empresarial y del trabajo. Esa es la economía. Entonces, los trabajadores van a tener pues un incremento que a escala mundial todavía avergüenza. ¿Cómo vamos a estar en el grupo del G20, de los países con más riquezas en el mundo, y vamos a estar ocupando el lugar 76 en cuanto al pago del salario? Y también se me hace una exageración decir que van a quebrar las empresas si pagan este aumento salarial. Cuando empezó el auge en China, se mencionaba de que ellos tenían como ventaja comparativa bajos salarios y que por eso se convirtió China en la fábrica del mundo.
ahora resulta que China sigue siendo la fábrica del mundo, pero los salarios en China son más altos que los salarios en México. Cuando empezó China su desarrollo, el salario en México era mayor que en China, y ahora en China es más alto el salario que en México, y ellos siguen produciendo y siguen teniendo altas tasas de crecimiento económico. Entonces, ojalá y se analice bien esta situación, y es por el bien de todos. Y desde luego, muchos empresarios, muchos, yo diría la mayoría, está de acuerdo con esto. Lo que pasa que pues son las organizaciones empresariales las que toman las decisiones, pero muchos empresarios. Es más, hay muchísimas empresas en donde no se paga salario mínimo, se paga más. Muchas empresas. En proporción, son menos los trabajadores de la economía formal, los inscritos en el Seguro Social, que están ganando salario mínimo. Aún cuando para pagar menos cuotas o no dar prestaciones, inscriben a muchos con salario mínimo, aún así el promedio de salario en los inscritos al Seguro Social es mayor al salario mínimo. A ver si no tienes la gráfica de Seguro Social sobre empleos. Ahí viene el promedio. Es como de 12,000 pesos el salario promedio en el Seguro Social. De los, pues ahora, 20 millones de trabajadores inscritos. Promedio, 12,000. El salario mínimo que se está fijando ahora, pues no va a llegar a esa cantidad, ni siquiera a la mitad de esa cantidad. Mira, aquí está. Para todo el pueblo, para los trabajadores, de 123 a 141. Ahora el salario mínimo, 141.70. Estamos hablando del mínimo. Hay aparte los salarios que se establecen en los contratos colectivos, que son más elevados. Este es el mínimo. Y en el caso de la frontera, de 185 pasa a 213. De todas maneras, a ver, si se hace una proyección, aquí al mes estaríamos como en 4,400. A ver si lo proyectan. Y aquí estaríamos como en 6,000. $6,300, 6,500. 4,251 al mes. Y aquí 6,401. Ahora, ¿cómo estaba cuando llegamos? El 18. Era como 88 aquí. Y aquí también, porque era lo mismo. Como 88. Aquí ha aumentado el doble desde que llegamos en la frontera. A ver, ¿por qué razón? ¿Cuánto ganan del otro lado de la frontera los trabajadores? Hasta 10 veces más. Pero de todas maneras, aquí hablamos de 4,000. $4,251. Y miren cuánto es la media del salario de los inscritos en el Seguro Social. A ver si la tienen. 12,000. La mayoría de los trabajadores ganan más que el mínimo, porque también el mínimo no alcanza para las necesidades básicas de una familia. Este es el promedio de los inscritos, que son 20 millones de trabajadores al seguro.
Y eso es lo que ha venido aumentando el salario base del seguro. Bueno, ¿qué les parece si nos vemos mañana? ¿Sí? Hay consenso. ¿Sabes las consecuencias para ti y tu familia de 40 años con gobiernos del PRIAN? Desde 1980 el poder adquisitivo del pueblo cayó y siguió cayendo. Iniciamos en el lugar 12 a nivel mundial y en 10 años caímos al 30. En el 2000 caímos al lugar 48 y en el 2010 nos hundimos hasta el lugar 81. La cuarta transformación no solo detuvo esta caída, sino que aumentó el salario mínimo. El primer año de gobierno se incrementó 16%. El segundo aumentó 20% más. Y para 2021 la propuesta es subirlo otro 15% para lograr un incremento del 60% en comparación con el 2018. En Morena, junto con los y las trabajadoras, luchamos por un salario digno que mantenga viva la esperanza en México. Morena. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.